Estadística e Investigación en Salud. Además, es directora del Departamento de Relaciones Institucionales del Consejo Directivo Regional de Lima del Colegio de Psicólogos del Perú. Es docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en temas de metodología de la investigación cuantitativa, técnicas multivariadas de análisis y manejo de programas estadísticos como el SPS, el PAS, Atlas-TIC, MATLAS y lenguaje, desarrollando estos cursos como docente en Lima y en otras ciudades tales como Arequipa, Cusco y Juliaca. A continuación daremos paso a la ponencia. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Orígenes en haberme invitado a participar de este evento importante y que en temática se desarrolla poco. Me siento también contenta de regresar después de tiempo a mi casa de estudios y tratar de compartir lo poco que pueda, aparte también por el tiempo con ustedes, en cuestiones de los tipos de investigación cuantitativa, su objetivo estadístico y el análisis de datos. ¿Bien? Cuando se realiza el análisis de datos, voy a ir de atrás hacia adelante, se requiere saber principalmente el objetivo de la investigación. Un análisis de datos depende de muchos elementos, entre uno de ellos, ¿cuál es el objetivo de la investigación? No solamente el objetivo de la investigación, que viene a ser uno de los criterios importantes, sino también cuál es el nivel de la investigación, o cuál es el tipo de la investigación, o cuál es la escala de medición de la investigación, o cuál es el comportamiento de los datos. 5 elementos, que son los que acabo de mencionar, que van a influir en la decisión del estadístico con el que se va a procesar la data. Si se elige chi cuadrado de independencia, ¿por qué fue chi cuadrado de independencia? ¿O por qué no fue el R de Pearson? ¿O por qué no el ANOVA o la Udeman-Whitney? Y así una serie de estadísticos que son los que van a contrastar o los que nos van a servir para contrastar las hipótesis de investigación, teniendo como punto de partida el objetivo de la investigación. Entonces ya les he mencionado algunos elementos y vamos a irlos conociendo para ver cómo todos ellos se van a vincular en la elección del estadístico y por ende en su proceso de datos después, ¿no? Siguiente. Bien, los tipos de la investigación. La investigación es o tiene las características de ser exhaustiva y excluyente. Son 2 características importantes. Excluyente porque una investigación no puede estar, por ejemplo, no puede ser observacional y experimental a la vez. Una investigación no puede ser retrospectiva y prospectiva a la vez. Es decir, de ese conjunto de 2 es excluyente. Una investigación o es de un tipo o es del otro tipo. Y exhaustiva porque toda investigación entra en toda esa clasificación de allí. No hay ninguna investigación que no esté consignada en esa distribución de los tipos de investigación. Entonces, los tipos de investigación se dividen según los siguientes criterios. Según la intervención del investigador, puede ser observacional o experimental. Observacional son aquellas investigaciones que sirven solamente como recogida de datos. Voy, tomo una prueba a un salón, les aplico un test y recojo el test. Supongamos que fue un test de autoestima y mi salón tiene 30 personas. Voy con 30 protocolos, los aplico, recojo los datos y me voy. Puramente observacional. Mi ingreso, mi participación en ese salón no le subió la autoestima a nadie y no le bajó la autoestima a nadie. Solamente fue para recoger la información. A eso se le llama investigación observacional. Mientras que una investigación experimental sería
tengo un salón de 30 alumnos, supongamos que universitarios, que inician su ciclo en el mes de abril, y con ellos los acompaño abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre, el último mes, aproximadamente 9 meses. Y en cada mes hago una intervención con ellos. Puedo programar 9 sesiones de autoestima, si identifico que tienen niveles bajos de autoestima, con la intención de que al terminar el año en el mes de diciembre, los alumnos que empezaron en un nivel de autoestima, pongámosle 50, hayan terminado con un nivel superior a 50. Si terminan con un nivel superior a 50, al cabo de fin de año puedo decir que mi programa tuvo éxito, causó un efecto en el grupo, porque a lo largo de esos meses apliqué sesiones donde hacía dinámicas para subir la autoestima, trabajo en equipo y entre otros dinámicas o recursos terapéuticos. Eso sería una investigación experimental, donde sí hay manipulación de la variable en la muestra que voy a trabajar. Por otro lado, la investigación también puede ser retrospectiva o prospectiva. Retrospectiva es aquella investigación en la que la recogida de datos se hace previamente. Es decir, un ejemplo, si yo quiero ver cuál es el nivel de inteligencia de los estudiantes de primer grado, ¿sí? Chicos de 6 años, de un salón, puedo hacer lo siguiente. Puedo ir al colegio en el mes de diciembre, pedirle a la profesora las notas que ella ha recogido durante todo el año, desde el mes que empieza el colegio, febrero, marzo, hasta diciembre, y yo hago el análisis para ver en qué nivel ha estado. Es decir, el retrospectivo es la investigación que trabaja con datos que ya fueron recogidos anteriormente por otra persona, no por mí misma. Mientras que el prospectivo va hacia adelante, son los datos. Ahora, el mismo ejemplo, supongamos que yo quiero saber el nivel de inteligencia de un salón de primer grado de primaria, yo voy a tomar la medida y les voy a tomar a fin de año, en el mes de diciembre, un test de inteligencia cada uno. Recojo los datos, promedio, medida, resumen, y concluyo con un número tal. A diferencia del ejemplo anterior, en este ejemplo yo fui la que recogió los datos. En el momento que acudí, apliqué los test, los recogí y lo procesé y calculé su nivel de inteligencia. Datos prospectivos que fueron recogidos por el mismo investigador en el momento de la investigación y con fines para esa investigación. Otra clasificación. Las investigaciones según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Tenemos 2 criterios. Las investigaciones son longitudinales o son transversales. Transversal se refiere a la recogida de la información en un solo momento. Voy, aplico mi test de autoestima y me retiro. Solo apliqué una vez, tomé una medida. Mientras que longitudinal tiene la intención de hacer medidas continuas con el objetivo de ir midiendo cuál es el avance o cuál es la evolución. Puede ser que en el mes de marzo tome un test de autoestima, en el mes de abril subió, en el mes de mayo subió más, en el mes de junio bajó. Y me pregunto, ¿por qué ha bajado sus niveles de autoestima en junio? ¿Qué pasó? Los estudios longitudinales ayudan a tomar un registro continuo a lo largo del tiempo para tomar una medida más exacta de la evolución, de la modificación de la variable. Finalmente, la clasificación de los estudios descriptivos y los estudios analíticos, según el número de las variables de interés. Y es que las investigaciones descriptivas principalmente se caracterizan por la participación de solamente una variable en el análisis de datos, mientras que la investigación de tipo analítica se caracteriza por tener por lo menos 2 variables a más en el análisis de datos. Por ejemplo, si yo digo
que quiero realizar la investigación, ¿cuáles son los niveles de autoestima en los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuántas variables hay? ¿Me escucharon? Otra vez, sí digo. ¿Cuáles son los niveles de autoestima en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuántas variables hay? Una, muy bien. ¿Cuál es? Autoestima, perfecto. Pero si yo digo, estudio descriptivo, pero si yo digo, ¿cuál es la relación que existe entre la autoestima y la inteligencia en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuántas variables hay? Dos. ¿Cuáles son? Autoestima y inteligencia. ¿Bien? Dos variables que sirven, que se van a trabajar de modo simultáneo. ¿Bien? Pero si yo digo, ¿cuáles son los niveles de autoestima e inteligencia en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuántas variables hay? Otra vez, ¿sí? Para que me escuchen con detenimiento, con cuidado. ¿Cuáles son los niveles de autoestima e inteligencia en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuántas variables hay? Dos. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Descriptivo o analítico? Descriptivo, muy bien, porque aunque haya dos variables, lo que voy a hacer con cada una de ellas de manera independiente es medirla. Esas dos variables no las estoy vinculando, a diferencia del enunciado que decía, ¿cuál es la relación que existe entre analítico? Porque las vinculo a la vez simultáneamente. Descriptivo, porque en un momento aplico un test de autoestima, lo recojo. En otro momento aplico, o en ese mismo momento, aplico el test de inteligencia, lo recojo. Pero lo voy a procesar independientemente, el test o la data de autoestima, y de manera independiente el test o la data de inteligencia. Dos estudios descriptivos recogidos en un mismo momento. ¿Bien? Dense cuenta cómo es importante el enunciado de la investigación, la pregunta, los conectores, desde el y o la palabra entre, va a generar diferentes objetivos de investigación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los dos criterios en los que se resumen todos los tipos de investigación? Exhaustivo y excluyente. Muy bien. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ahí está un poquito lo que les había mencionado, el estudio de tipo observacional a diferencia del estudio experimental. En el observacional no existe intervención del investigador. Los datos reflejan la evolución natural de los eventos. No veo ahí por la bandera, pero dice, son una la voluntad del investigador. ¿Sí? Si lo pudieran mover, por favor. Bueno, el observacional, como ya les había comentado, solamente importa la medida de la variable en la muestra con la intención de conocer los datos, más no con la intención de manipular, a diferencia del estudio experimental. Siempre son prospectivos. ¿Qué era prospectivo? Que recogía los datos el mismo investigador en el momento de su presencia con la muestra. Longitudinales, porque el experimental, ¿en qué consiste? En una serie de intervenciones sucesivas en una muestra. ¿Cuántas recogidas de datos estoy haciendo? Varias. Longitudinal. De nivel explicativo, porque el estudio experimental busca saber si la presencia de una variable, llamémosle variable dependiente, está causada por la variable independiente. Ahí se vinculan los tipos de investigación explicativos, en los cuales ya lo vamos a ir mencionando más adelante. ¿Sí? Los estudios explicativos buscan dar al efecto, buscan conocer cuál fue la causa de ese efecto. Y buscan saber si esa fue la causa o si hay otras variables que pueden haber influenciado, llámese variables espurias.
Por ejemplo, ¿cuál será la causa? ¿Cuál es la causa del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes? Queremos saber cuál es la consecuencia. ¿Qué variable es la consecuencia? Consumo de drogas. ¿Cuál es la variable que queremos identificar? Variable causas. Puede ser una, puede ser dos, puede ser más. Variable dependiente, consumo de drogas. Variable independiente, desconocidas aún, porque vamos a investigar para saber cuáles son. Ese estudio en el que se quiere saber causas se llaman investigaciones explicativas. Siguiente. Según la planificación de datos, ya habíamos dicho que los retrospectivos son las investigaciones que nosotros recogemos los datos que ya fueron recogidos por otra persona, o mejor dicho, que nosotros usamos datos recogidos por otra persona. Por ello se le conoce como datos secundarios, porque son de otra mano. Y la confiabilidad de mis datos va a depender de qué tan muy bien la otra persona recogió los datos. Mientras que los estudios prospectivos trabajan con datos primarios. ¿Cuáles son los datos primarios? Los de la fuente primaria, los que el mismo investigador recogió. Siguiente. Los estudios de tipo transversal y longitudinal. Los transversales son las medidas en una sola ocasión. Por ello se realizan comparaciones. Por ello, si se realizan comparaciones, se trata de muestras independientes. ¿Han escuchado ustedes el estadístico? TD-Student para muestras independientes y TD-Student para muestras relacionadas. Justamente se usa TD-Student para muestras independientes en estudios transversales, donde solamente se recoge una muestra. Y esa muestra, yo, si gusto, la puedo dividir en dos grupos. Por ejemplo, si yo a todos ustedes en este momento les tomo una prueba de asertividad, yo puedo dividir, aunque son una muestra, yo puedo dividirla en dos: submuestra de hombres, submuestra de mujeres. Y voy a comparar quiénes son más asertivos, varones o mujeres. A eso se le llama muestras independientes. Un elemento de la muestra no puede estar en los dos subgrupos a la vez. Mientras que T para muestras relacionadas. ¿Qué son las muestras relacionadas? Es la misma muestra medida en dos veces, en dos ocasiones, un antes y un después. Justamente para saber si una investigación cuyo fin es construir un programa para la mejora de la autoestima, ¿cómo sé si mi programa de la mejora de la autoestima tuvo efecto positivo o no en mi muestra? Haciendo una medición antes, después. Marzo, mido su autoestima de los chicos. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tomo mi programa. Diciembre, hago la medición final. ¿De quién? ¿De una nueva muestra? No, de la misma muestra con la que empecé. Eso se llama muestras relacionadas. Analizaría esos datos con una TD-Student para muestras relacionadas. Siguiente. Los estudios según el número de variables, descriptivos y analíticos. El análisis estadístico es univariado. Solo se describen estadísticos como parámetros. Es decir, recordemos que la estadística se divide en tres tipos de estadística: la estadística univariada, la estadística bivariada y la estadística multivariada. La estadística univariada es la que se va a usar en el nivel de estudio descriptivo. ¿Por qué? Porque el nivel de estudio descriptivo solamente va a trabajar con un tipo de variable. Mientras que en los estudios analíticos, que trabajan con 2 a más variables, vamos a usar o la estadística bivariada cuando hayan 2 variables presentes, o la estadística multivariada cuando hayan 3 variables presentes. Por ejemplo, un estudio descriptivo podría ser cuáles son los niveles de autoestima en los estudiantes universitarios. ¿Qué estadística voy a usar ahí? Univariada. En este otro, ¿cuál es la relación que existe entre la inteligencia y la autoestima
de los estudiantes universitarios. ¿Qué estadística voy a usar ahí? Bivariada. Y en este estudio, la autoestima se explica por medio de la inteligencia y la asertividad. ¿Cuántas variables? 3 variables. ¿Qué estadística? Multivariable. ¿Bien? Nótese nuevamente cómo el tipo de estadística que se va a usar depende de la cantidad de variables involucradas en el encabezado, en el enunciado del problema o el objetivo de la investigación. Siguiente. Entonces, lo que acabamos de ver son los tipos de la investigación, ¿bien? Los cuales se caracterizan por ser exhaustivos y excluyentes. Veamos ahora cuáles son los niveles de la investigación. Los niveles de la investigación se pueden resumir en esa pirámide de 6 niveles, donde la base de la pirámide es el nivel más básico, más sencillo. ¿Bien? Empezamos entonces. Exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. ¿Bien? Los últimos son los más complejos, son los que poco se hacen en la investigación. Los que más se hacen son los estudios descriptivos, los estudios relacionales. ¿Y por qué serán más estos estudios? Porque la estadística que se necesita para darle su análisis o su tratamiento es más simple. Mientras que si quisiéramos hacer un estudio aplicativo, que es el último nivel de la pirámide, se necesita una estadística más gruesa, más compleja. Y pocas son las personas que manejan o conocen estos tipos de estadísticos. Siguiente, vamos a hablar una por una. El nivel exploratorio se plantea cuando no existe cuerpo teórico que ilumine el fenómeno observado. Su función es el reconocimiento e identificación del problema. Y es que este tipo de estudio exploratorio no necesita partir de un marco teórico, porque justamente su intención es explorar donde no haya habido. ¿Cuándo se llama explorar? Cuando algo no ha sido aún descubierto o conocido o publicado. No voy a explorar en temas que ya son conocidos. No hay preguntas que conduzcan a problemas precisos, se exploran áreas problemáticas. Se trata de investigación cualitativa, por lo que no requiere de un manejo estadístico. Efectivamente, muchos llaman a este tipo de nivel exploratorio como un nivel o como una investigación cualitativa. ¿Bien? ¿Por qué? Principalmente porque no parte de un marco teórico y porque no se analizan datos de manera estadística. Dos criterios que hacen la diferencia de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa, además de otros. Siguiente. La investigación de tipo descriptiva. Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir o estimar parámetros. Nótese que es importante y que cada nivel de investigación se desprende de un objetivo estadístico. Por ejemplo, la investigación que vimos la anterior, la exploratoria, tiene como objetivo explorar. La descriptiva tiene como objetivo describir. Esos se le llaman objetivos estadísticos. ¿Qué es un objetivo? Aquella palabra, aquel verbo que termina en ar, er, ir. Aquí, ahorita mismo, ustedes están teniendo un objetivo: aprender, yo, enseñar. Así, igualmente, los estadísticos es como si fueran alumnos, es como si ahí estuviera sentado Chi Cuadrado, como si ahí estuviera sentado Ted Student, como si estuviera sentado ANOVA, y cada uno de ellos va a participar en el momento que se les necesite. Chi Cuadrado levantará la mano cuando lo llamemos ¿quién sabe asociar? Chi Cuadrado levantará la mano y participará de ese análisis. Cuando digamos ¿quién sabe comparar los grupos? Levantará la mano Ted Student, y así sucesivamente. Es importante vincular los estadísticos a los objetivos estadísticos con los que va a trabajar. En este caso, el estudio de nivel descriptivo necesita como elementos
en sus enunciados los elementos de tiempo y espacio. Habrán seguramente escuchado ustedes que los títulos de las investigaciones descriptivas tienen más o menos esta estructura. Los niveles de autoestima en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 2015. ¿Sí? Si se han dado cuenta, en todo ese encabezado está el elemento del tiempo. ¿Cuál fue el tiempo? 2015. ¿Y la ubicación geográfica cuál fue? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pude haber puesto de Lima, ¿verdad? O pude haber puesto de las universidades particulares de la ciudad de Arequipa durante el 2016. Y así sucesivamente. Entonces, los enunciados de la investigación descriptiva necesitan como elementos importantes, o para que ustedes reconozcan si son investigaciones descriptivas, los elementos de tiempo y los elementos de espacio. Los estadísticos que se van a usar en este nivel son los que hacen referencia a los estadísticos de tendencia central y a los estadísticos de dispersión o de variabilidad. Los de tendencia central, los conocidos media, mediana, moda. Los de desviación o los de varianza, desviación estándar, varianza, rango, ¿sí? Son los estadísticos más básicos. Los que hacen una investigación de nivel descriptivo solo necesitan manejar y conocer e interpretar estos tipos de estadísticos, no más. Siguiente. La investigación de tipo relacional. No son estudios de causa y efecto. La estadística solo demuestra la dependencia entre los eventos. Ejemplo, los estudios de asociación sin relación de dependencia. En los estudios relacional se trabajan con variables interrelacionadas. Algunos cometen un poco la imprudencia de a un estudio correlacional, por ejemplo, decir cuál es tu variable dependiente y cuál es tu variable independiente. Cuando variable dependiente e independiente se habla a nivel de los experimentos, es decir, investigaciones explicativas. Mientras que en las investigaciones de tipo relacionales se habla de variable 1, variable 2, variable interdependiente 1, variable interdependiente 2. ¿Por qué? Porque están a un mismo nivel. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la autoestima de los alumnos y la inteligencia? Es decir, se quiere saber si al aumentar la inteligencia va a aumentar también la autoestima, si al bajar una baja la otra, o si hay una correlación inversa donde una sube y la otra baja. ¿Bien? Por eso que ahí se va a trabajar con los estadísticos, por ejemplo, el estadístico o los estadísticos que se encargan de hacer la correlación de variables son los estadísticos, los más conocidos, el R de Pearson y el Rho de Spearman. Y ahí verán también la presencia del chi cuadrado. Y es que chi cuadrado también se encuentra en este nivel, en el nivel relacional. Lo que pasa que el nivel relacional, ¿de qué verbo creen que se deriva? Relacionar, ¿verdad? Pero dentro de ese verbo relacionar hay dos verbos que se suelen un poco confundir o superponer, que es correlacionar y asociar. Asociar, relacionar, correlacionar, parecen hasta sinónimos. Y es que en cierto sentido apuntan hacia lo mismo, el vínculo de dos variables. Solamente que miren la importancia de escribir correlacionar o escribir relacional o escribir asociar. Y es que correlacionar trabaja con variables numéricas. Asociar trabaja con variables cualitativas. Y el uso de cada uno de ellos va a generar un estadístico diferente. Si yo digo el siguiente enunciado, ustedes me van a decir si son variables numéricas o son variables cualitativas. ¿Cuál es la relación que existe entre la asertividad y la violencia en las personas de Lima metropolitana? ¿Variables cuantitativas o variables cualitativas? A diferencia de este de acá, ¿cuál es
la relación que existe entre los niveles de inteligencia y los niveles de ansiedad en las personas de Lima Metropolitana. ¿Variables cualitativas o variables cuantitativas?